Un veterano negro salva a un bebé olvidado en un auto caliente. Al día siguiente, sus acciones inspiran a una nación. El calor sofocante de Veridia oprimía la vieja camioneta de Elijah Vance, haciendo que el aire mismo brillara sobre el asfalto agrietado. Dentro de la cabina, el aire acondicionado se esforzaba, emitiendo ráfagas exiguas que apenas combatían el calor opresivo. Sus manos, callosas por años de jardinería, aferraban el volante con los nudillos blancos. Se dirigía a la propiedad suburbana de un cliente, una extensa finca que prometía una buena paga. Una paga que necesitaba desesperadamente para evitar que su pequeño negocio, oasis verde, se marchitara por completo. La ironía no se le escapaba. Su vida parecía todo menos un oasis últimamente. Su mente, normalmente un torbellino de ansiedades financieras y los fantasmas persistentes de su tiempo en las tierras baldías, vagaba mientras recorría las calles familiares y soleadas. Pasó por la colosal plaza central, típicamente un vibrante centro de actividad, pero hoy estaba inquietantemente apagada. Su gran fuente apenas era un hilillo de agua, sus amplios espacios abiertos se asaban bajo el sol implacable. La mayoría de la gente se había refugiado en sus casas, buscando refugio del abrasador mediodía. Elijah, sin embargo, siguió adelante, concentrado únicamente en el siguiente trabajo, el siguiente dólar. De repente un sonido débil, casi imperceptible, un gemido, pareció romper el opresivo silencio de la calle. Era tenue, agudo, apenas audible por encima del traqueteo del motor de su camioneta. Al principio lo descartó, atribuyéndolo al calor que le jugaba una mala pasada, un eco fantasma de un pasado lejano y más peligroso. Negó con la cabeza, reprimiendo la inquietante sensación que le hormigueaba en la nuca. «Solo el calor, Elijah. Contrólate». Pero entonces volvió a oírse, un poco más fuerte esta vez, más insistente e innegablemente más cerca. Era un sonido que despertaba algo profundo en él, algo que había intentado reprimir durante años, la vigilancia agudísima, agudizada en los implacables desiertos de las tierras yermas. Su entrenamiento militar, precisamente aquello de lo que ahora se esforzaba tanto por distanciarse, empezó a dominarlo, un instinto indeseable pero innegable. Recordó los agotadores ejercicios, el incansable énfasis en la observación, en escuchar la más mínima anomalía, el sutil cambio en el viento, el grito lejano que podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Disminuyó la velocidad del camión, escudriñando la calle desierta con la mirada. El sonido parecía provenir de los grandes almacenes familiares Veridia, una estructura moderna y reluciente que se alzaba como un monolito silencioso contra el cielo despejado. El aparcamiento, normalmente repleto de vehículos, estaba casi completamente vacío, salvo por algunos coches dispersos. Su mirada se fijó en un elegante sedán oscuro, aparcado torpemente cerca del fondo del aparcamiento, con las ventanillas tintadas, lo que impedía ver el interior. El gemido, se dio cuenta, provenía de allí. Cada vez era más fuerte, menos como un gemido y más como un grito desesperado y ahogado. Un escalofrío le recorrió la espalda, una premonición casi física. Sabía con una certeza inquietante lo que estaba sucediendo. No era una llamada de socorro cualquiera, era una carrera contrarreloj. Sin pensarlo dos veces, Elijah detuvo su camioneta. Las llantas crujieron sobre la grava caliente. El motor gimió en silencio, dejando solo el sonido de su respiración entrecortada y el grito distante y apagado. Salió al calor abrasador, el aire denso y pesado, sintiendo un peso físico que lo oprimía. El calor mismo era un personaje más en este drama que se desarrollaba, un antagonista que trabajaba silenciosamente contra él. Se acercó al sedán oscuro con cada paso deliberado, con los sentidos en alerta máxima. Los gritos se intensificaron, interrumpidos por pequeños golpes frenéticos contra una superficie. Probó la manija de la puerta, estaba cerrada con llave. Miró a través de las ventanas tintadas, forzando la vista, pero la oscuridad interior era impenetrable. Una oleada de terror gélido lo invadió. Apretó la cara contra el cristal, ahuecando las manos alrededor de los ojos para bloquear el intenso resplandor, pero fue inútil. Los gritos ahora iban acompañados de un leve y desesperado rasguño. Sabía con una certeza aterradora qué había dentro. Su mente corría, extrayendo recuerdos fragmentados de noticias, estadísticas sombrías sobre niños olvidados, un escalofriante recordatorio de la fragilidad de la vida. También recordó las tácticas improvisadas de su unidad,
la rapidez de pensamiento necesaria en situaciones desesperadas donde los protocolos estándar eran imposibles. El obstáculo actual era el coche cerrado, pero también el rápido aumento de la temperatura interna del vehículo, un asesino silencioso e invisible que obraba su magia siniestra incluso mientras él estaba allí. El sol caía a plomo sobre su propia cabeza, un cruel recordatorio de la asfixia dentro de la trampa de acero que tenía delante. Escudriñó de nuevo los alrededores, con su entrenamiento militar volviendo a la realidad, buscando alguna señal del dueño del coche, algún miembro del personal de seguridad, pero el aparcamiento estaba completamente desierto. La entrada de la tienda estaba oscura, lo que sugería que estaba cerrada, lo que agravaba el aislamiento de la escena. Maldijo en voz baja, una clara violación de su calma habitual, un sonido gutural nacido del pánico creciente. Los gritos se debilitaban, desvaneciéndose en un gemido, luego en un silencio agonizante y aterrador. Este silencio era más aterrador que cualquier grito, pues hablaba de una vida frágil que sucumbía al enemigo invisible interior. Elijah sintió una oleada de adrenalina, fría y dura, asentándose en su pecho. Su objetivo era clarísimo, llegar al origen de los gritos y rápido. El principal obstáculo era el coche cerrado, pero también la rápida escalada de la temperatura interna del vehículo, un asesino silencioso e invisible. Su mente corría, catalogando opciones, descartando las que eran demasiado lentas, demasiado arriesgadas. Tenía que actuar, y con rapidez. Sabía que tenía que actuar, y con rapidez. Su mente corría, catalogando opciones, descartando las que eran demasiado lentas, demasiado arriesgadas. El llanto del bebé se debilitaba, convirtiéndose en un gemido, luego en un silencio agonizante, un silencio más aterrador que cualquier grito. Sintió una oleada de adrenalina, una fría y firme determinación instalándose en su pecho. El llanto agudo, que ya no era un gemido débil, cortó el aire sofocante, un sonido desesperado e innegable. La mirada de Elijah, ya fija en el sedán oscuro en el estacionamiento de los grandes almacenes Veridia Family, se entrecerró. El auto, un modelo elegante y caro, parecía fuera de lugar en el estacionamiento casi vacío. Sus ventanas tintadas no dejaban entrever su interior. Un escalofrío recorrió la espalda de Elijah, una premonición tan fuerte que era casi física. Detuvo su camioneta sin dudarlo. Las llantas levantaron una nube de polvo al detenerse con un chirrido. Su corazón, normalmente un tambor firme, comenzó a latir con una urgencia desconocida, un ritmo frenético contra sus costillas. Apagó el motor, rompiendo el silencio opresivo, roto solo por el lejano zumbido de la ciudad y los gritos cada vez más frenéticos. Al bajar de la camioneta, el calor abrasador lo golpeó como un puñetazo, el aire denso y pesado, como un peso tangible que le oprimía el pecho. Era el tipo de calor que te dejaba sin aliento, dejándote sin aliento. Los gritos eran más claros ahora, innegablemente provenientes del interior del coche, apagados pero desesperados, resonando en la silenciosa fachada de los grandes almacenes. Se acercó al vehículo, con cada paso deliberado, con los sentidos en alerta máxima. La actitud despreocupada que había mantenido momentos antes se había desvanecido, reemplazada por la sombría concentración de un hombre que se enfrenta a una amenaza inminente. Alargó la mano hacia la manija de la puerta, rozando con los dedos el metal abrasador. Estaba cerrada con llave. Lo intentó de nuevo, girándola con más fuerza, pero seguía obstinadamente cerrada. Se acercó más a la ventana tintada, presionando el rostro contra el cristal caliente con la vista forzada, intentando penetrar la oscuridad interior. Los gritos se intensificaron, interrumpidos por lo que ahora sonaban como pequeños golpes frenéticos contra una superficie. Las manos de un niño se dio cuenta con un vuelco en el estómago, buscando desesperadamente escapar. Una oleada de terror gélido lo invadió, un marcado contraste con el calor abrasador que lo rodeaba. Sabía, con una certeza inquietante y aterradora, lo que estaba sucediendo. No se trataba de una llamada de socorro cualquiera, era una carrera contra el tiempo, una batalla silenciosa contra un enemigo invisible. Su entrenamiento militar, profundamente arraigado e imposible de eliminar, se hizo presente. Sus ojos recorrieron el estacionamiento desierto, evaluando cada detalle, cada posible pista. Buscó cualquier rastro del dueño del auto, una figura distante, un paso apresurado, pero no había nada. El estacionamiento estaba completamente desierto, testimonio del calor extremo que obligaba a todos a quedarse en casa,
una cruel ironía que amplificaba el aterrador aislamiento de la escena. La entrada de la tienda estaba oscura, sugiriendo que estaba cerrada por el día. Un gigante silencioso e inmóvil que no ofrecía ayuda ni consuelo. Sintió una oleada de frustración, un sonido gutural que era casi una maldición, escapando de sus labios. Era una clara violación de su calma habitual, una cruda muestra del pánico creciente que sentía por la vida invisible atrapada en su interior. El conflicto ahora era externo, inmediato y aterradoramente real. Su objetivo era claro, brutalmente simple en su urgencia: llegar al origen de los gritos, y rápido. El mayor obstáculo era el coche cerrado, una barrera impenetrable, pero también la rápida escalada de la temperatura interior, un asesino silencioso e invisible que ya estaba obrando. Recordó las noticias, las sombrías estadísticas sobre niños olvidados, cifras que pasaban por su mente como advertencias sombrías. Cientos de niños perdidos en circunstancias similares cada año en otras partes del mundo. Recordó las tácticas de improvisación de su unidad, la rapidez de pensamiento necesaria en situaciones desesperadas, la necesidad de adaptarse cuando los procedimientos estándar fallaban. Podía sentir el sol azotando su cabeza, imaginando la asfixia dentro del coche, el aire cada vez más denso y pesado, cada respiración una lucha. El silencio gélido en el coche era un grito, un testimonio del peligro que ahora se apoderaba de la pequeña vida en su interior. Elijah, con el rostro convertido en una máscara de severa determinación, sabía que solo le quedaban unos segundos, quizás menos, antes de que la esperanza se desvaneciera por completo. Su mirada, aguda y alerta, se dirigía del sedán oscuro a su vieja camioneta, y luego a una llave inglesa abandonada cerca de un poste de luz en desuso, al borde del extenso y vacío estacionamiento. Era una herramienta robusta, pesada y sólida, perfecta para la tarea. Sin dudarlo, se movió, con movimientos precisos y económicos, perfeccionados por años de necesidad en las tierras baldías. Agarró la llave inglesa. Su metal frío y duro era un peso extraño y reconfortante en su mano, un ancla tangible en el torbellino caótico de sus pensamientos. No pensaba en las ramificaciones legales, los posibles daños a la propiedad, ni en las consecuencias que pudieran derivar. Su única e inquebrantable atención estaba en la vida dentro de esa caja de metal abrasadora. Se acercó a la ventana trasera del sedán, eligiéndola deliberadamente como el punto más alejado de cualquier posible transeúnte, si aparecía alguno milagrosamente. Levantó la llave inglesa, agarrándola firmemente, y con un movimiento práctico y controlado, fruto de la desesperada necesidad en el campo, golpeó. El impacto fue ensordecedor, un crujido agudo y violento que rompió el silencio opresivo de la tarde. El cristal templado explotó hacia adentro con una fuerza alarmante, y los fragmentos se dispersaron como diamantes brillantes sobre el asfalto caliente, un marcado contraste con la cruda realidad de la situación. La ráfaga de aire caliente que emanaba del coche fue como un puñetazo en el estómago, una oleada tangible de calor sofocante que le robó el aliento momentáneamente, haciéndole arder los pulmones. Traía consigo el acre olor a plástico horneado y calor extremo, un olor que decía mucho del infierno interior. Retrocedió ligeramente, pero solo por una fracción de segundo. Metió la mano por la abertura irregular, evitando con cuidado los bordes afilados del cristal roto, con los dedos entumecidos pero precisos. Buscó a tientas un momento, luego encontró el pestillo y lo empujó con fuerza. La puerta del copiloto se abrió con un suave clic, revelando el interior del coche que realmente parecía un horno sofocante e inmóvil. Y allí, atado a un asiento infantil en el asiento trasero, yacía un pequeño bulto. Era un bebé, inmóvil y de una palidez inquietante. El corazón de Elijah se desplomó, una gota nauseabunda que resonó en lo profundo de su pecho. Este era el momento de la verdad, la culminación de los minutos frenéticos que había pasado. Vio el diminuto pecho del bebé, apenas elevándose, la tenue y antinatural capa de sudor en su frente. Desabrochó al niño con cuidado, sus manos grandes y callosas, sorprendentemente suaves a pesar de su urgencia. Cada hebilla parecía una eternidad, cada clic un trueno en el silencio ensordecedor. Levantó el cuerpo inerte del infierno, acunándolo contra su pecho. El bebé estaba inquietantemente caliente, demasiado caliente, con la piel húmeda e insensible. No había llanto ni movimiento, solo una quietud aterradora. Regresó a su camioneta a trompicones.
El peso del niño en brazos le resultaba insoportablemente pesado, pero profundamente preciado. Se movió con una renovada urgencia, su mente ya acelerada, calculando los siguientes pasos. Rezó, una silenciosa y desesperada súplica por un milagro para que esta pequeña vida se mantuviera. Metiendo la mano en la nevera portátil que guardaba para sus trabajos de jardinería, sacó rápidamente un termo de agua fría. Le temblaban las manos ligeramente al verter un poco en un paño limpio, empapándolo bien. Suavemente, casi con reverencia, comenzó a frotar la frente y el cuello del bebé, intentando bajar la peligrosa temperatura. El objetivo inmediato se había cumplido: la liberación. El bebé estaba fuera del confinamiento ardiente del auto. Pero el conflicto continuaba. Ahora una lucha desesperada contra la insolación y la deshidratación, una guerra silenciosa contra el tiempo y la biología. El obstáculo era la frágil condición del bebé, una vida que pendía de un hilo muy fino. Ya no se trataba de un coche, sino de una vida, infinitamente más valiosa que cualquier propiedad. Conocía los fundamentos de los primeros auxilios, los pasos críticos para el agotamiento por calor gracias a su entrenamiento militar, la necesidad de bajar la temperatura corporal y administrar líquidos, pero era un bebé, tan pequeño, tan vulnerable, y había muchísimo en juego. «Aguanta, pequeño», murmuró Elijah, con la voz baja y áspera, llena de una ternura desesperada. «Solo agárrate, te sacaremos de esto». Continuó aplicando agua fría sobre la piel del bebé, con la mirada fija en su carita inmóvil. Sintió una necesidad primaria y abrumadora de proteger esa vida vulnerable, una sensación que no había experimentado desde sus propios despliegues, cuando la vida de sus compañeros dependía de su vigilancia, su rapidez mental y su determinación inquebrantable. El vasto y vacío estacionamiento, los relucientes grandes almacenes, símbolos de abundancia y comodidad, se erguían como testigos silenciosos e indiferentes de una tragedia casi trágica, fruto de un momento de impactante negligencia. Esta dramática ironía flotaba en el aire, un marcado contraste con la desesperada lucha por la vida que se desarrollaba a su sombra. Sabía que tenía que llevar al bebé a recibir atención médica, y rápido. Elijah aceleró hacia la Clínica Central Veridia, con la vieja camioneta rechinando bajo la repentina aceleración. El bebé, un peso frágil contra su pecho, permanecía quieto y silencioso, un silencio aterrador que le roía la compostura. Su mano derecha agarraba el volante, con los nudillos blancos, mientras que la izquierda acunaba al niño, con un brazo rodeando su pequeño cuerpo de forma protectora. Había logrado llamar con anticipación, con una voz sorprendentemente firme a pesar del temblor de sus manos, explicando la terrible situación con frases cortas y urgentes. La recepcionista de la clínica, que al principio parecía escéptica, comprendió rápidamente la gravedad de sus palabras y la fila terminó con la promesa de atención inmediata. Al entrar en el aparcamiento de la clínica, el edificio blanco e inmaculado pareció brillar bajo el intenso sol de la tarde. Un equipo de médicos, con rostros marcados por la preocupación y la urgencia, esperaba en la entrada de urgencias. Apenas registró sus rostros, solo sus brazos extendidos. «Aquí», logró decir con voz ronca, entregándole con cuidado la pequeña figura flácida. Una oración silenciosa se formó en sus labios, una súplica desesperada por esa pequeña y desconocida vida. Observó, impotente, cómo el bebé era llevado rápidamente por las puertas automáticas y desaparecía en la sala de urgencias estéril y bien iluminada. Las puertas se cerraron con un siseo, dejándolo solo en el calor sofocante, con el silencio amplificado por la repentina ausencia del niño. Un profundo agotamiento lo invadió. La adrenalina que lo había impulsado durante los últimos minutos de agonía se disipó repentinamente, dejándolo vacío y agotado. Sintió un temblor que le recorría todo el cuerpo. Entró mecánicamente en la sala de espera. El aroma estéril del antiséptico no logró calmar sus nervios. El aire acondicionado era una bendición, pero ni siquiera el aire fresco podía aliviar la tensión persistente en sus músculos. Se dejó caer en una silla de plástico duro, con la mirada fija en las puertas cerradas de urgencias. Un administrador de la clínica, de rostro amable, un hombre con barba bien recortada y mirada comprensiva, se le acercó. «Señor», dijo el hombre con voz suave pero firme, «me llamo Marcus. ¿Puede decirme qué pasó?» Marcus sostenía una pequeña libreta y un bolígrafo, con expresión seria.
Elisha relató los hechos desapasionadamente, centrándose solo en los hechos, controlando sus emociones. Describió el hallazgo del coche, la ventana rota, el estado del bebé, los rápidos esfuerzos por calmarlo. Evitó juzgar al dueño del coche, limitándose a relatar lo que observó, omitiendo cualquier opinión personal o enojo. El coche estaba cerrado. El bebé no respondía. Tuve que sacarlo, explicó con voz monótona. Los minutos se hicieron eternos. Cada tic-tac del gran reloj de pared parecía una hora. Cada lejano sonido metálico del equipo médico al otro lado de las puertas cerradas amplificaba la aterradora incertidumbre de la situación. Observó la pintura desconchada de las paredes de la sala de espera, los carteles descoloridos que abogaban por diversos controles de salud. Escuchó las conversaciones en voz baja del personal, el suave pitido de máquinas invisibles. Cada sonido era un doloroso recordatorio de la frágil vida que luchaba por sobrevivir justo fuera de su vista. Pensó en sus propias luchas, las silenciosas batallas que libraba cada día para reconstruir su vida, para mantener a flote oasis verde, para silenciar los ecos de las tierras desoladas. Esta repentina e inesperada crisis las había eclipsado todas momentáneamente, relegando sus propias ansiedades a un segundo plano. Y entonces, de golpe, una escalofriante revelación lo golpeó. En la intensidad del momento, ante la absoluta y abrumadora urgencia de salvar una vida, ni siquiera había considerado las consecuencias para él. Romper la ventanilla de un coche era un daño material, una clara transgresión legal. Esto podría derivar en una investigación policial, multas, tal vez incluso una demanda. Un posible enredo legal que no podía permitirse, especialmente con su ya precaria situación financiera. Sin embargo, el recuerdo del rostro pálido del bebé, el aterrador silencio sin vida en el coche, eclipsó cualquier preocupación personal. Reprimió la creciente oleada de ansiedad. Estaba preparado para afrontar lo que viniera, sabiendo en el fondo que había hecho lo correcto, lo necesario. Observó la empatía de Marcus, la suavidad en la mirada del administrador al hablar Elijah, un pequeño consuelo en medio de la abrumadora tensión. Esta era la recompensa de su preparación. No el entrenamiento militar en sí, sino los principios fundamentales que le había inculcado. Su rapidez mental bajo presión, sus conocimientos de primeros auxilios básicos y, sobre todo, su inquebrantable valentía ante circunstancias desesperadas. Esta era una verdadera prueba de carácter, no solo en los momentos caóticos, de vida o muerte, en el campo de batalla, sino en los momentos mundanos y peligrosos de la vida civil, cuando una decisión en una fracción de segundo podía significar todo. Sabía, con una certeza que se le había grabado en la sangre, que la historia de este incidente se difundiría, que llegaría a las noticias, que la gente hablaría. Pero no buscaba reconocimiento ni elogios. Su único objetivo ahora era escuchar esas 4 palabras, que el bebé estaría bien. El conflicto en su interior era la batalla entre la esperanza y el miedo. Una guerra silenciosa que libraba por la vida de un niño que nunca había conocido. El mayor obstáculo ahora era lo desconocido, el frágil hilo de la vida que pendía de un hilo. Por fin llegó la noticia de la clínica, entregada por una enfermera de rostro solemne. El bebé, un niño llamado Leo, estaba estable y recuperándose. Las palabras fueron un bálsamo suave, una profunda oleada de alivio que inundó a Elijah, tan potente que casi le doblaron las rodillas. Sintió que la tensión que lo había mantenido rígido durante lo que pareció una eternidad, finalmente se liberaba, dejándolo mareado y débil. Se desplomó contra la dura silla de plástico, con lágrimas picándole en las comisuras de los ojos, aunque parpadeó rápidamente para contenerlas. Lo había salvado. El pensamiento resonó en su mente, una afirmación silenciosa y poderosa. Se quedó en la clínica, sin poder irse hasta ver al padre del niño. Tras lo que pareció otra hora agonizante, un hombre irrumpió en urgencias, con el rostro distorsionado por el pánico y la angustia. Era un hombre frenético, con los ojos enrojecidos, la ropa desaliñada y parecía no haber dormido en días. Era Víctor, el padre de Leo. Primero vio a Marcus, el administrador, y luego fijó la mirada en Elijah. Víctor se tambaleó hacia él, con la voz cargada de emoción, mientras las disculpas le salían a borbotones. «Oh, gracias, gracias», exclamó con voz entrecortada, con los hombros temblorosos. «No puedo creer que haya hecho eso. Es que recibí una llamada sobre mi hermano, una emergencia familiar, y estaba tan distraído. Lo olvidé. Simplemente lo olvidé.
Lo siento muchísimo. Escondió la cara entre las manos, con el cuerpo destrozado por una culpa y una vergüenza abrumadoras. Elijah, al ver el remordimiento crudo y genuino en los ojos de Víctor, no sintió ira ni juicio, solo una profunda comprensión de la facilidad con la que un solo momento de distracción, una crisis repentina e imprevista, podía desembocar en una catástrofe de proporciones inimaginables. Extendió la mano y la colocó sobre el hombro de Víctor para consolarlo. «Lo que importa», dijo Elijah con voz tranquila pero firme, «es que Leo está a salvo ahora. Eso es todo lo que importa». Le ofreció un sereno consuelo, con la mirada firme, sin condenación. Víctor levantó la vista. Las lágrimas aún le corrían por el rostro, pero con un destello de gratitud, o quizás incredulidad, en los ojos. La historia del acto heroico de Elijah se extendió como la pólvora por Veridia. En un día, era el único tema de conversación. Empezó con susurros en la clínica, luego un reportaje local, y rápidamente se extendió por la red digital de la ciudad. El veterano silencioso, cuyas luchas habían pasado desapercibidas, un hombre que se había relegado intencionadamente a un segundo plano en la vida civil, se convirtió de la noche a la mañana en un símbolo de valentía y altruismo. Su nombre estaba en boca de todos, sus acciones, un rayo de esperanza en un mundo a menudo sumido en el cinismo. Su negocio de paisajismo, Green Oasis, que había funcionado a duras penas durante años, se vio repentinamente inundado de llamadas. No solo para solicitar trabajo, aunque las llamadas llegaban en masa, sino de personas que querían agradecerle, ofrecerle apoyo, simplemente conectar con el hombre que había demostrado una humanidad tan extraordinaria. Su teléfono, habitualmente silencioso, vibraba constantemente con mensajes de agradecimiento de desconocidos. Donaciones, pequeñas y grandes, comenzaron a llegar a su humilde oficina, contribuciones de ciudadanos que simplemente querían retribuir al hombre que tanto había dado. La respuesta del público fue abrumadora, un testimonio del inesperado poder de un solo acto desinteresado para impulsar a una comunidad. Las corporaciones locales, conmovidas por la cruda emoción de la historia, le ofrecieron generosas donaciones y recursos para expandir Green Oasis, proporcionándole nuevo equipo e incluso ofreciéndole ayuda para contratar a más veteranos. Organizaciones filantrópicas de Veridia, inspiradas por el incidente, iniciaron nuevas iniciativas para educar a los padres sobre los peligros de los autos calientes, citando a menudo la historia de Elijah como un ejemplo conmovedor, una dura advertencia y un testimonio de lo valiosa que es la vida. Incluso recibió una visita inesperada en su pequeña oficina del general Theron, una figura venerada de su antigua unidad, un hombre conocido por su comportamiento estoico y sus principios inquebrantables. Theron, un hombre severo pero justo, simplemente le ofreció a Elijah un discreto asentimiento de aprobación, un gesto que decía mucho de su respeto, un silencioso reconocimiento de la fuerza y el honor que vio en su exsoldado. La tranquila vida de lucha de Elijah se transformó, no en una de opulencia o riqueza extravagante, sino en una de influencia discreta y un profundo propósito. Utilizó su nueva plataforma no para obtener beneficios personales ni fama fugaz, sino para defender a otros veteranos que luchaban por reintegrarse a la vida civil, dando charlas en centros comunitarios y compartiendo su propia experiencia. Defendió iniciativas de seguridad comunitaria, convirtiéndose en portavoz de la seguridad infantil. Su voz tenía peso y convicción. Se convirtió en un mentor inesperado para los jóvenes de Veridia, una viva imagen de resiliencia y empatía, mostrándoles que la verdadera fuerza no reside solo en librar batallas, sino en proteger a los vulnerables y reconstruir vidas. Encontró un nuevo propósito, una forma de canalizar sus experiencias pasadas, los traumas y los triunfos, en una fuerza positiva para el cambio, un legado mucho más significativo que cualquier honor militar. El giro inesperado no fue solo la supervivencia del bebé, sino la inesperada y abrumadora respuesta de la NE,